Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenísimo de buena vibra y por supuesto, con las antenitas bien puestas para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hoy, señoras y señores, tenemos un tema que sé que los va a tener al borde del asiento, porque involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo leyeron, vamos a hablar de la supuesta explosión en su relación. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay drama, hay ruptura, o es todo un malentendido? Prepárense para un chismecito jugoso, porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta situación que tiene a todos los fans con el corazón en un hilo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Y ahora sí, agárrense que esto empieza. Para entender bien este embrollo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca, saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. La química que derrochaban en pantalla era innegable, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y como no iban a circular, si hasta el aire olía a amor entre estos dos. Al principio ambos se mostraron muy discretos, jugando al despiste y negando cualquier tipo de relación amorosa. ¡Ay, esos jueguitos del amor! Negar lo innegable, hacerse los interesantes, ya sabemos cómo va la cosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las evidencias se fueron acumulando, fotos de viajes juntos, miradas cómplices en eventos públicos, y mensajes cariñosos en redes sociales. Era como un rompecabezas que se iba armando solo, pieza por pieza, hasta que finalmente, ¡boom! Después de mucha especulación, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. El mundo entero suspiró, las redes sociales explotaron y los fans se volvieron locos de alegría. Su relación se convirtió en un auténtico cuento de hadas para sus fans. Hande y Kerem eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, parecían genuinamente enamorados. Compartían momentos románticos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración, y se mostraban como una pareja unida y feliz. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Paseos románticos por Estambul, cenas a la luz de las velas, escapadas a lugares paradisíacos, una postal tras otra que nos hacían creer en el amor verdadero. Se convirtieron en un referente para muchos, y sus fans los idealizaban como el epítome del amor verdadero. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de tantos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. ¡Ay, la cruda realidad! Ya sabemos que en el mundo del espectáculo, las cosas cambian más rápido que un semáforo en hora pico. Los rumores de crisis comenzaron a surgir a principios de este año, y aunque al principio se intentaron minimizar, la persistencia de estas informaciones y la falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja hicieron que las alarmas se encendieran. ¿Qué estaba pasando realmente entre Hande y Kerem? Se estaba desmoronando el castillo de arena que habían construido con tanto amor. Las primeras señales de alerta surgieron de las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! El termómetro de las relaciones modernas. Los fans notaron que la pareja ya no compartía tantas fotos juntos, que sus interacciones en redes eran menos frecuentes, y que incluso habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram. ¡Ojo ahí! Eso ya es nivel dios de drama. Esto, en la era de las redes sociales, es prácticamente una declaración de guerra. Es como decir, se acabó, borra mi número, no quiero saber nada de ti. Además, fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información a la prensa turca, asegurando que había fuertes tensiones entre Hande y Kerem. ¡Ay, las fuentes cercanas! Esas que siempre saben más que uno mismo. Se hablaba de desacuerdos profesionales, de celos, de diferencias en sus estilos de vida, y de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretadas agendas laborales. Uf, la agenda. La peor enemiga de las relaciones en Hollywood, digo, en Turquía. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue el de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. ¡Ay, la infidelidad!
El coco de todas las relaciones. Algunos medios afirmaron que el actor había sido visto en compañía de otra mujer durante un viaje de trabajo, lo que habría desatado una fuerte discusión con Andy y precipitado la crisis en la relación. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada y quedó en el terreno de la especulación. Ojo. No podemos dar nada por sentado, pero donde el río suena, ya saben el dicho. Otro factor que pudo haber contribuido a la explosión en la relación fue la presión mediática y la constante atención de los fans. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. ¡Ay, la fama! Ese monstruo que devora la intimidad. Esta constante vigilancia pudo haber afectado su intimidad y dificultado la convivencia. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre su relación, comentando cada foto, analizando cada palabra, debe ser agotador. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? Bueno, la realidad es que la pareja nunca confirmó ni negó explícitamente su ruptura. El silencio otorga. Esa es la frase que todos repetimos cuando las celebridades no quieren dar la cara. Sin embargo, el silencio fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de que su relación había llegado a su fin. Fin del cuento de hadas. Después de meses de silencio, Hande Erçel fue la primera en romper el silencio. Al fin. Ya era hora de que alguien hablara. En una entrevista concedida a una revista turca, la actriz habló sobre su vida personal y profesional, pero evitó mencionar directamente a Kerem Bürsin. Evasivas. La especialidad de las celebridades. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que su relación había terminado. Confirmación no oficial. Hande dijo que estaba enfocada en su carrera y en su bienestar personal, que estaba disfrutando de su soltería y que no tenía prisa por encontrar el amor. Mensaje subliminal. Es como decir, estoy soltera, feliz y enfocada en mí misma. También habló sobre la importancia de la independencia y de la autoaceptación, lo que fue interpretado como una indirecta a su relación con Kerem. Indirectas venenosas. Ya sabemos cómo se manejan las cosas en el mundo del espectáculo. Por su parte, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil mucho más bajo desde que surgieron los rumores de ruptura. El silencio de los corderos. El actor ha evitado hablar sobre su vida personal y se ha centrado en promocionar sus proyectos profesionales. Estrategia de escape. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que está pasando por un momento difícil y que necesita tiempo para sanar. ¡Ay, el corazón roto! Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, aunque nunca hubo una confirmación oficial, todo parece indicar que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Los rumores de crisis, la falta de interacción en redes sociales, las declaraciones ambiguas de Hande y el silencio de Kerem apuntan a que la pareja decidió tomar caminos separados. Se acabó el amor. Las razones exactas de la ruptura son desconocidas, pero es probable que una combinación de factores, como la presión mediática, las diferencias profesionales y las dificultades de mantener una relación a distancia, hayan contribuido a la explosión en su relación. Un cóctel explosivo. Es importante recordar que todas las relaciones son diferentes y que no siempre las cosas salen como uno espera. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Y aunque es triste ver que una pareja que parecía tan perfecta se separa, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. A veces el amor no es suficiente. Ahora bien, no todo son malas noticias. A pesar de la ruptura, tanto Hande como Kerem están disfrutando de un gran éxito profesional. Hande ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público, y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. A brillar con luz propia. Por su parte, Kerem también ha participado en varios proyectos exitosos y se ha consolidado como uno de los actores más populares del país. A seguir cosechando éxitos. Además, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar las adversidades y seguir adelante con sus vidas. Han aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad, y se han convertido en un ejemplo para muchos jóvenes que admiran su talento y su personalidad. Un ejemplo de superación. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem en el amor? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. El tiempo lo dirá.
Esa frase que siempre usamos cuando no sabemos qué va a pasar. Por ahora ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en su bienestar personal, y no tienen prisa por encontrar el amor. Tiempo al tiempo. Sin embargo, estoy seguro de que en algún momento volverán a encontrar a alguien que les haga felices y con quien puedan compartir sus vidas. El amor siempre vuelve. Lo importante es que aprendan de sus experiencias pasadas y que elijan a alguien que les valore, les respete y les apoye en sus sueños. Y quién sabe, tal vez en el futuro se den cuenta de que se equivocaron al separarse y decidan darse una segunda oportunidad. En el amor, todo es posible. Nunca digas nunca. Pero profundicemos un poco más en el impacto que tuvo esta relación en sus carreras individuales. ¿Benefició o perjudicó su imagen pública? ¿Cómo manejaron la fama y la atención constante? Analicemos estos puntos con lupa. Para Hande Erçel, la relación con Kerem Bürsin catapultó su fama a niveles estratosféricos. Ya era una actriz reconocida en Turquía, pero gracias a Sen Kalkapm y a su romance con Kerem, su nombre resonó en todo el mundo. Se convirtió en una influencer, una embajadora de marcas de lujo y una figura omnipresente en las revistas de moda. Sin embargo, esta exposición mediática también tuvo su lado negativo. Hande fue objeto de críticas y comentarios malintencionados, especialmente en lo que respecta a su apariencia física y a su vida personal. Tuvo que aprender a blindarse y a no dejarse afectar por las opiniones negativas. En cuanto a Kerem Bürsin, la relación con Hande también impulsó su carrera, aunque quizás no tanto como a ella. Kerem ya era un actor consolidado en Turquía, pero su romance con Hande le abrió las puertas a nuevos mercados y a proyectos internacionales. Se convirtió en un galán codiciado y su popularidad creció exponencialmente. Sin embargo, al igual que Hande, Kerem también tuvo que lidiar con la presión mediática y con los rumores y especulaciones que rodeaban su relación. Ahora analicemos las posibles causas de la ruptura desde un punto de vista más psicológico. ¿Qué factores pudieron haber influido en la decisión de separarse? La incompatibilidad de agendas, sin duda, fue un factor determinante. Hande y Kerem son dos personas muy ocupadas, con compromisos laborales que los obligan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas separados. Esta distancia física pudo haber erosionado la relación y dificultado la comunicación. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación. Es posible que Hande y Kerem tuvieran diferentes prioridades y que no estuvieran en la misma sintonía en cuanto a lo que querían para su futuro. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber creado un ambiente tóxico y asfixiante para la pareja. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. En definitiva, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Es una historia triste, pero también es una lección sobre la importancia de proteger la intimidad y de priorizar el bienestar emocional. Y hasta aquí llega nuestro chismecito de hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la supuesta explosión en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo importante es desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Son dos personas talentosas y exitosas, y estoy seguro de que seguirán brillando con luz propia. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, díganme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo en los comentarios. Y recuerden, la vida es muy corta para amargarse por los chismes del espectáculo. Así que disfruten de su día, sean felices y no se tomen nada demasiado en serio. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.